Hola a todos y bienvenidos a Reforma de Salud Beyond the Basics. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Laura Guerra Cardús. Beyond the Basics es un proyecto del Center on Budget and Policy Priorities. Está diseñado para brindar capacitación y recursos para facilitar la inscripción en el mercado de seguros de salud y Medicaid. Somos una organización de políticas sin fines de lucro y no formamos parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Beyond the Basics está dirigido a asistentes de la atención médica, defensores, funcionarios estatales y locales y otras personas que ayudan a la gente a obtener y mantener su cobertura cobertura médica. Esta serie de seminarios web no está destinada para uso de la prensa. Primero, unas logísticas. Después del seminario web, les enviaremos las diapositivas, una grabación de video de esta presentación y otros recursos. También publicaremos todo en la página web de Beyond the Basics. Todos los participantes están silenciados y en modo de solo escuchar. Si desea hacer una pregunta, haga clic en el icono de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla de su seminario web y escriba su pregunta en el cuadro. Estaremos monitoreando las preguntas y haremos una pausa para preguntas y respuestas durante la presentación. Es posible que no podamos responder a todas las preguntas que hagan, pero tendremos un registro de todas sus preguntas y las usaremos como guía para futuros recursos y presentaciones. También puede enviar sus preguntas por correo electrónico durante y después del seminario web a beyondthebasics@cbpp.org. El seminario web de hoy será Reanudando las renovaciones y terminaciones de Medicaid y cubriremos información clave sobre cómo finalizar el requisito de cobertura continua de Medicaid y lo que los asistentes de inscripción deben saber para ayudar a las personas a mantener su Medicaid si siguen siendo elegibles o para hacer la transición a una forma diferente de cobertura si ya no son elegibles para Medicaid. Esto incluirá información sobre cómo ayudar a las personas que son inmigrantes y personas con familias de estatus mixto, así como consejos para ayudar a las personas con dominio limitado de inglés a medida que se reanuden las terminaciones de Medicaid. La presentadora de hoy es Joana Parra. Joana ha sido una navegadora de salud certificada desde el año 2017 con el Centro de Apoyo Legal de Charlotte en Charlotte, North Carolina. Ha asistido a más de 250 familias de inmigrantes a acceder a seguro médico con el mercado de salud, Medicaid, CHIP y otros programas de asistencia local. Actualmente trabaja como paralegal en una firma privada en Matthews, North Carolina, que se especializa en asuntos de inmigración. Gracias, Joana, por estar con nosotros hoy. Gracias, Laura, y a ustedes por tenerme. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Voy a hacer una pausa a mitad de presentación por si tienen algunas preguntas. Y por favor, cualquier pregunta, escríbanla en el Q&A. Empezamos con el requisito de cobertura continua de Medicaid. Pueden ir al siguiente slide. Como muchos de los que estamos aquí sabemos, cuando comenzó la pandemia del coronavirus, inició la legislación de respuesta al coronavirus, exigía que todos los estados mantuvieran a las personas que estaban inscritas en Medicaid y las nuevas inscritas durante la pandemia, durante toda la emergencia pública, aun cuando estas personas dejaban de ser elegibles. Teníamos muchas personas que tal vez sus ingresos aumentaban o en estados que tienen categorías donde no hay expansión de Medicaid y tienen categorías para que las personas sean elegibles para este programa, aun cuando las personas ya no cumplían con los requisitos, pues típicamente tenían que mantenerse en la cobertura. También sucedía que personas que eran elegibles para un Medicaid completo y luego dejaban de ser elegibles para este y pasaban
a ser solo elegibles para planificación familiar, pues debían continuar en el programa de mayor beneficios. A partir del 31 de marzo del 2023, este requisito de cobertura finalizó y comienza el proceso que en inglés conocemos como unwinding. A partir de esta fecha, los estados han reanudado el proceso completo de renovaciones que existía antes de la pandemia y vamos a ver, o en muchos casos ya estamos viendo en algunos estados, cómo las personas inscritas en Medicaid pueden ver sus coberturas terminadas tan pronto como el 1 de abril, el mes pasado. Cada estado va a determinar los propios plazos que va a seguir para hacer este proceso efectivo y aquí hemos incluido un link que está en inglés sobre en cada estado cuáles son los plazos previstos para iniciar estas renovaciones. Muy importante entender que todas aquellas personas que están inscritas en Medicaid que aún son elegibles para el programa también se pueden afectar por este proceso del unwinding y podrían perder sus coberturas aun cuando no son elegibles. Y pues ahí es que entramos los asistentes y navegadores de salud. Puedes ir al siguiente slide. Vamos a revisar ahora qué significa en sí el proceso de revisión de la elegibilidad para Medicaid. Puedes ir al siguiente slide. Erróneamente, muchas personas están entendiendo que a partir del 31 de marzo lo que va a pasar es que Medicaid va a terminar para las personas que están inscritas en el programa. Y la realidad es que no es así. No es un proceso de cancelación, sino el proceso es de revisión de elegibilidad para los inscritos en Medicaid. Y lo que las agencias de Medicaid en cada estado, cómo funcione cada estado, van a hacer es revisar la elegibilidad de las personas que están inscritas en el programa. Desde el inicio del ACA es el evento de salud más grande que ha habido en Estados Unidos y alrededor de 18 millones de personas podrían perder su cobertura aun cuando una gran parte de ellas siguen siendo elegibles para Medicaid. Y vamos a ver más adelante por qué es que se está pensando que muchas personas van a perder esa cobertura aun cuando son elegibles. Todas las personas que están inscritas en Medicaid van a tener que pasar por un proceso de revisión de elegibilidad para determinar si pueden continuar inscritos en ese programa. Y como dije anteriormente, son las agencias estatales que están a cargo de los programas de Medicaid las que están a cargo de toda la implementación de este proceso. No es el gobierno, el estado, el gobierno federal. Entonces, las agencias estatales tienen muchos retos que también muchos de ellos experimentamos, incluso nosotros los asistentes y navegadores, donde hay mucha falta de personal y eso es algo que está afectando pues a todo el país. O el personal rota mucho, entonces la capacitación o el training que estas personas reciben muchas veces no es el esperado y por tanto podrían cometer ciertos errores cuando están determinando si las personas que están inscritas en Medicaid pueden seguir siendo elegibles. Puedes ir al siguiente slide. Este es un ejemplo del cuadro de donde están los estados listados y pueden ver las diferentes alertas y cómo es que va a funcionar en cada estado, porque como saben, Medicaid son programas estatales, entonces cada estado tiene la libertad de funcionar de cierta manera, aunque con ciertas limitaciones, pero cada estado está poniendo cómo ellos van a hacer su propio plan de unwinding. Puedes ir al siguiente slide. Aquí están las fechas más importantes que debemos tener en cuenta. El 1 de febrero es la fecha en la que los estados pueden iniciar el proceso de renovación y revisión de elegibilidad. Como dije, no es un proceso de cancelación automática, sino lo que ellos deben hacer es revisar si las personas inscritas en el programa continúan siendo elegibles para Medicaid. A partir del 1 de abril es que pueden comenzar las terminaciones, así lo hicieron en Arizona, Arkansas, Idaho, South Dakota, New Hampshire, creo que es NH, no me acuerdo. Y el requisito de la cobertura continua vence el 31 de marzo.
Luego, a partir del 1 de mayo, otros estados pueden, como Utah, Virginia, West Virginia, entre otros, la Florida, pueden iniciar, es que van a comenzar las terminaciones. Nuevamente, si tienen alguna duda o quieren revisar un estado en específico en la lista que proveímos, pueden ver. Y aquí es donde, en estas fechas, es donde los navegadores y asistentes son bien importantes para explicar a las personas que no todos van a recibir terminaciones en Medicaid. Puede ser que la agencia no, aunque en el estado estén ya autorizados o vayan a iniciar las terminaciones el 1 de abril, puede ser que la agencia no haya llegado a revisar el caso de la persona en sí, por tanto no va a poder terminar. O sea, siguen habiendo, y esto es muy importante en lo que vamos a comunicar, las personas siguen estando protegidas con terminaciones erróneas y el proceso de revisión tiene que llevarse en su totalidad antes de hacer una terminación. Puedes ir al siguiente slide. Vamos a ver ahora los riesgos que están para las personas que están inscritas en Medicaid y los dividimos en dos grupos, los que están elegibles versus los que no están elegibles. Ok, so aquí estamos viendo el resultado potencial de los procesos de revisión con números. Se estima que un gran porcentaje van a ser elegibles para el Medicaid y sus renovaciones van a ser exitosas. Sí, del total de personas inscritas, cerca de 3.8 millones no serán elegibles para Medicaid y podrían ser elegibles para transicionar a una cobertura a través de su empleador. Sin embargo, ellos podrían necesitar ayuda con el proceso de solicitud, el proceso de inscripción y simplemente entender también cuáles son las opciones que tienen. 2.6 millones de personas podrían no ser elegibles para Medicaid y no tener una oferta de cobertura de un empleador y por tanto podrían hacer la transición a una cobertura del mercado de salud, donde también necesitan la ayuda de los asistentes. Hay un gran porcentaje que van a ser elegibles para Medicaid y aún así perder la cobertura por motivos de procedimiento, lo que mencionaba anteriormente, falta de capacitación de muchos empleados de las agencias estatales podría provocar que personas que son elegibles pierdan su cobertura y eso ahí es donde también entramos los asistentes para poder explicarles a ellos cuáles son los derechos que tienen y cómo reactivar su cobertura. Y habrá muchas personas, especialmente o básicamente en los estados que no expandieron Medicaid, donde se van a encontrar nuevamente en ese gap de cobertura, donde no son elegibles para el Medicaid ni para el mercado de salud. Y ahí también entramos los asistentes, donde nuestra función es básicamente conectarlos con proveedores de la red de seguridad local, que va a variar según el estado e incluso las diferentes localidades dentro de cada estado sobre cómo dirigirlos a ellos a seguir obteniendo acceso a la salud aun cuando ya no tengan seguro médico. Puedes ir al siguiente slide. Las personas que están en Medicaid que tienen un riesgo mayor de perder su cobertura son, entre otros, personas que tienen un dominio limitado del inglés. Estamos hablando de inmigrantes mayormente, niños, no solamente niños que estén en familias no solamente de estatus mixtos, sino en general, y personas de color. Ellos podrían no recibir un aviso de renovación, ya sea porque no han actualizado su dirección postal con la agencia estatal o no comprender el aviso de renovación o no presentar la información requerida a tiempo. Y aquí el riesgo mayor es que ellos se van a enterar de que ya no tienen Medicaid cuando vayan al médico o a la farmacia o luego de esto y vean que tienen una factura alta por correo que no estaban esperando tener. Entre los problemas que las agencias podrían tener podrían ser que no puedan procesar documentos a tiempo y por tanto, si eso ocurre, lo que debe suceder es que el Medicaid no debe terminar. Si el trabajador de caso no llega a trabajar el caso a tiempo, debe dar un mes más de cobertura, pero podrían haber terminaciones por errores. Ellos podrían cometer errores cuando están revisando los requisitos de elegibilidad. Y aquí hay que tener en cuenta que muchos de estos trabajadores e incluso muchos de nosotros mismos asistentes y navegadores no hemos
estado en un momento donde el Medicaid termina o hay que renovar. Simplemente el Medicaid continuaba y nunca hemos visto cómo funciona este proceso. Y eso también pasa con los afiliados. Hay muchos afiliados a Medicaid que no comenzaron a ser elegibles por primera vez durante la pandemia y nunca saben que hay un proceso de renovación, que es lo que ellos tienen que presentar. Entonces es un tema de educación para todos nosotros, todos los que estamos en el sistema. Muchas personas que vean que ya no están en Medicaid pueden tener que volver a presentar, pueden pensar que solo presentando una nueva aplicación, con eso ya ellos van a volver a Medicaid. Y eso en un final lo que va a generar es un trabajo adicional para todas las agencias. Las personas pueden tener brechas en la cobertura y un aumento de costo para el Estado. Entonces, nuevamente, ahí es donde los asistentes y navegadores entramos para poder explicar a ellos cuáles son efectivamente los requisitos para inscribirse en Medicaid y no generar estas aplicaciones nuevas o duplicadas cuando podemos evitarlo y hacer que todo funcione mucho más suave. Y como mencionado, en el caso de estados que no han expandido el Medicaid, muchas personas van a quedar nuevamente en ese gap de cobertura. Puedes ir al próximo slide. Vamos a ver entonces ahora el rol de los más específico de los asistentes y navegadores de salud. Cómo podemos ayudar a los afiliados a minimizar esas pérdidas de cobertura. Si un afiliado a Medicaid necesita una redeterminación, cuando ellos necesitan hacer la nueva evaluación de elegibilidad, el Estado puede hacerlo a través de un proceso que se llama ex parte. Ellos no pueden terminar una cobertura solo porque el proceso de ex parte dio ciertas informaciones. Y explico cómo funciona. Las personas que están inscritas en Medicaid, los estados pueden chequear con información que está disponible o información pública, cuál es el estatus migratorio de la persona en el caso de personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos, o pueden verificar el ingreso que tiene esa persona. Entonces, si la agencia hace esa revisión ex parte, quiere decir, no está pidiendo información al afiliado, solamente se está basando en informaciones que aparecen en las databases que ellos pueden acceder. Es algo bien expedito porque no tienes que pedir al afiliado información, pero podrían las agencias también recibir información incorrecta de que una persona tal vez tiene un ingreso más alto o ha perdido su estatus migratorio. Entonces, ahí las personas están protegidas y aunque ayuda a muchas personas, si las agencias solamente terminaran esa cobertura basada en la revisión ex parte, pues muchos quedarían fuera. Por eso es que existe esta protección. Entonces vamos a ver que tal vez algunos afiliados no van a recibir información y simplemente su Medicaid se va a renovar automáticamente. Es porque se ha hecho este proceso de revisión ex parte. Ahora bien, cuando el proceso de revisión ex parte no funciona, tal vez no hay información disponible o simplemente la información que arroja es que la persona no es elegible y no se pueden determinar beneficios, es cuando la agencia debe enviar por correo postal una solicitud de información adicional. Y hay muchas agencias que ya tienen sistemas online con cuentas online donde las personas pueden recibir en su propio correo electrónico, pero especialmente personas que están inscritas en Medicaid, hay que tener en cuenta que muchos de ellos no tienen acceso a email, internet, o tal vez no saben cómo manejar la tecnología. Entonces, otra protección que tienen los afiliados es que ellos deben recibir también su información por correo postal. Si se determina que el afiliado todavía es elegible porque dan alguna cierta información, no es necesario tomar ninguna medida, la persona continuará inscrita en el Medicaid. Usualmente, las agencias pueden dar hasta 30 días para responder información y si el afiliado no responde a tiempo, se podría hacer un rechazo o una terminación de Medicaid por falta de proveer información. Sin embargo, si el afiliado responde en 30 días y todavía es elegible, mantiene Medicaid. Pero si el afiliado responde en 30 días sobre la solicitud de información y se determina que ya no es elegible, podría tener ciertas opciones, como es inscribirse en una cobertura del mercado de salud o del empleador, o
Si esa persona considera que la agencia ha hecho un error, puede volver a presentar una solicitud, lo cual como navegadora realmente no recomiendo hacer una apelación porque al presentar una nueva solicitud se podría crear una brecha de cobertura. Cada caso es diferente, pero todas las personas cuando su Medicaid termina, ellos tienen derechos de apelación y si su apelación está correcta y ellos ganaron, ellos pueden tener cobertura sin que haya habido una brecha. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Voy a volver a qué pasa cuando una persona no responde a tiempo y se hace una terminación del Medicaid por falta de proveer información o lo que es el rechazo procedimental. Si esa persona todavía es elegible para el Medicaid, ellos no tienen que aplicar nuevamente. Entonces, bien importante dejarles saber a las personas que vienen con una noticia de que su Medicaid ha terminado por falta de proveer información, que no apliquen nuevamente. Ellos tienen 90 días para que la cobertura se restituya si proveen la información que se está buscando. Y eso hace que el proceso sea, como dije, más suave, que funcione más rápidamente y que no haya retrasos por nuevas aplicaciones, que al final lo que trae es más trabajo para la agencia. Entonces, siempre tengan en cuenta que si una persona, perdón, ha sido finalizado su Medicaid por falta de proveer información, pueden reinstaurar su Medicaid si presentan la información durante 90 días. Puedes ir al próximo slide. Como explicaba, para las personas que han presentado información durante ese plazo de 90 días, luego que el Medicaid es terminado por falta de proveer información, todos los estados básicamente tienen una exigencia de que las personas tienen que tener reinstaurado su Medicaid. Muchos casos va a ser someter la información que no ha sometido y eso hace que las personas eviten tener una brecha de cobertura. La fecha de entrada en vigencia va a ser la fecha en que se presentó la renovación o el primer día del mes en que se envió la información que estaba faltando según el plan del estado. Y pueden haber hasta 3 meses de cobertura retroactiva disponible. Entonces, esto es un derecho bien importante para las personas que están afiliadas en Medicaid para evitar esas brechas de cobertura. Y como asistentes y navegadores podemos asistir a estos afiliados a cómo presentar la información ante la agencia de Medicaid, ya sea por correo postal, por correo electrónico en muchos casos, por fax, pero asistirles a ellos a navegar este proceso cuando una terminación ocurre por falta de proveer información es bien clave para los afiliados de Medicaid. Puedes ir al próximo slide. Aquí vamos a hablar también un poco de cómo los asistentes podemos ayudar a que la pérdida de cobertura no sea totalmente masiva y las personas puedan evitar. Nosotros podemos difundir información sobre este proceso a través de acciones de alcance comunitario, educación a nuestros consumidores, sobre todo tratar de evitar un poco el pánico que las personas sienten cuando hay este tipo de cambios donde piensan pues que sus beneficios van a terminar, mantener calmados a ellos y explicar que es un proceso que ocurría hace un tiempo y que ahora estamos volviendo a él y pues que simplemente hay que mantener la información al día. La mejor recomendación que podemos dar a los afiliados a Medicaid es que siempre actualicen su dirección e información de contacto. ¿Y cómo hacer esto? Usualmente las personas que tienen que están inscritos en Medicaid, tal vez son personas que cambian mucho de dirección o son personas que les es un poco difícil navegar el sistema. Entonces, siempre mantenerles al tanto de que es muy importante de que ellos cambien su información cuando se muden, cómo hacerlo, ya puede ser contactando a la agencia por teléfono o enviando un email al trabajador de casos si su agencia así lo permite, y simplemente dejándoles a ellos saber del cambio de dirección. Eso ayuda a que la pérdida de cobertura sea mínima. Cuando explicarle a las personas que es importante que ellos revisen su correo electrónico si esta es la manera en la que ellos eligieron que la agencia de Medicaid se comunique con usted o
revisar su correo postal, estar alerta a cambios. En los momentos que estamos haciendo em, alcance comunitario con la comunidad, ya sea en ferias que estamos asistiendo sobre todo ahora que viene el verano, hay muchas ferias comunitarias y eventos donde los asistentes podemos asistir, explicar a ellos que estén alertas a su correo, a cualquier información que puedan recibir de la agencia y que actúen a tiempo. Esas comunicaciones tienen una fecha límite y es importante que ellos puedan actuar a tiempo. Y si no van a actuar a tiempo, porque no pueden proveer la información en el tiempo que se les ha dado, siempre pueden pedir un poco más de flexibilidad al trabajador de caso en cuándo presentar esa información. Muy importante cómo traducir el término unwinding al español. En muchos sitios vemos que se ha traducido como terminación o cancelación del Medicaid y no es lo más adecuado. Lamentablemente no existe una palabra en español para traducir este término, pero el proceso como se está dando a conocer tanto por CMS como por las agencias que están involucradas en él, no es un proceso de cancelación, es un proceso de revisión de elegibilidad de los afiliados y es importante que ese sea el mensaje que se le dé a los afiliados. Se va a revisar tu elegibilidad, no necesariamente tu Medicaid se va a cancelar. ¿Okay? Otro tema importante y que he estado hablando es darle a ellos, los afiliados, cuáles son sus derechos. Tienen derechos a apelar, tienen derechos a recibir más tiempo para poder presentar la información que se les está pidiendo. Entonces, muy importante dejarles saber cuáles son los derechos que tienen en este tipo de proceso. Es muy importante también involucrar a las organizaciones con las que tenemos alianzas, cultivar nuevas alianzas, tal vez con nuevas clínicas de bajo costo que puedan existir en el área para personas que están en el gap de la cobertura, entre otros. Entonces, vamos a ver algunas preguntas que podemos hacer a los afiliados si han recibido información de la Agencia Estatal de Medicaid. Si la persona recibió información de la agencia estatal, es importante ver qué tipo de información recibió, si es un pedido de más información o un aviso para terminar la cobertura, entender lo que se está pidiendo y cuáles son esas fechas límites. A veces tienen las cartas que reciben pues muchas palabras que son complejas para entender, como llena de legalismos, y pues es importante darles a entender a ellos qué es lo que les está pidiendo. Si las personas recibieron una comunicación de que su cobertura de Medicaid ha terminado, lo primero es analizar si es correcto, darles a ellos otras opciones y si no es correcto, como dije, si aplica un rechazo porque la persona no presentó información a tiempo, si se puede reinstaurar el Medicaid o porque simplemente la agencia cometió un error. Pero determinar si es correcto y no es muy importante y no siempre asumir que es incorrecto. Muchas terminaciones de Medicaid son correctas, entonces no siempre asumir que el Estado cometió un error. Si las personas ya no tienen Medicaid y necesitan otra forma de cobertura, pues, ¿cuáles son las opciones? El empleador, una solicitud para el mercado de salud o si necesitan un referimiento a una clínica de bajo costo. Más o menos este es como el mapa de acción para este tipo de procesos. Puedes ir al próximo slide. Entonces, antes de la pausa, vamos a ver un ejemplo de una persona que pasa a una categoría de Medicaid diferente. En este caso tenemos a Laura. Ella tiene 45 años, es refugiada y vive con sus 3 hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos en un estado que aún no ha expandido Medicaid. Eso quiere decir que ella podría estar en el gap de cobertura, ¿verdad? Entonces, vemos que en el 2020, durante la pandemia, ella se inscribió en Medicaid para padres, madres y cuidadores cuando sus ingresos disminuyeron considerablemente y aun cuando sus ingresos han subido luego de la pandemia o durante la pandemia, ella ha conservado la cobertura del Medicaid porque estaba el requisito durante la emergencia pública. Sin embargo, cuando comienza el proceso de revisión, la agencia estatal va a ver que el ingreso de ella ha subido y por tanto ya ella no es elegible para un Medicaid completo. Recordemos que ella está en un estado donde no se expandió Medicaid y la inscribe en un programa de planificación familiar. Ella recibe una carta en inglés
y como ella no habla inglés, pues no entiende que tiene un nivel de cobertura inferior. Y cuando va a la farmacia a retirar sus medicinas, pues ve que tiene que pagar el precio total y ahí es cuando ella se entera de que ya no tiene Medicaid. Este es un ejemplo de cómo los asistentes podemos ayudar, porque en el caso de Laura le podemos explicar cómo funciona la brecha de cobertura, remitirla a una clínica local o a un programa de medicinas de bajo costo que pueda controlar su diabetes porque está en el gap de la cobertura. Y es un claro ejemplo de que la agencia cometió un error, sí, en enviar la información en inglés y eso lo podemos asistir a ella a que la agencia entienda que las comunicaciones para esta persona deben ser en español para que pueda entender sus derechos y a lo que es elegible. Pero en cuanto a la elegibilidad, no ha habido un error. Entonces, como asistentes, nuestro trabajo es pues demostrarle a ella cuáles son las opciones que tienen. Entonces, aquí podemos hacer una pausa si hay alguna pregunta. Okay, veo que las han respondido. Oh, Maggie había hecho una pregunta si agencias de Medicaid es sinónimo de DSS. Sí, en el caso de Carolina del Norte, DSS es nuestra agencia de Medicaid. Podría ser que en otros estados sea diferente. Ujú. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, creo que Jennifer tiene. Oh, Sí. Hola, ok. perdón. Sí, sí hay unas preguntas que tenemos, Ok. pero como recuerdo, para hacer una pregunta, haga clic en el icono de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla de su seminario web y escriba su pregunta en el cuadro. Joana, gracias por esta excelente presentación. Y sí tengo unas preguntitas, creo que Claro. tenemos tiempo. Am, Si una persona pierde Medicaid y la cobertura de su empleador no permite una inscripción a mitad de año, ¿puede obtener un SEP para Marketplace o no son elegibles para Marketplace porque su empleador ofrece seguro, aunque el empleador no les permite inscribirse a mitad del año? Bueno, vamos a ver más en detalle más adelante. La respuesta general a esa pregunta es que realmente tu empleador debería permitir que tú puedas inscribirte durante un periodo de inscripción especial y eso es algo que como asistente vi bastante, que los empleadores decían tienes que esperar al Open Enrollment y eso no es necesariamente correcto. Si no puedes inscribirte en la cobertura de tu empleador, podrías inscribirte en el Marketplace. Sí. Gracias. Veo que Jennifer tiene una pregunta. Si el caso fue cerrado de Medicaid por ingresos muy altos, pero ya el mes fue aprobado, am, el cliente puede ir al médico en ese mes, aunque ya esté cerrado. No sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, Jennifer, pero lo que entiendo es que una persona efectivamente ya no es elegible, su ingreso aumentó y su Medicaid va a terminar a final de mes. Sí, la persona puede ir al médico aunque ya no vaya a ser elegible en el futuro. Y gracias por traer esa pregunta. ¿Cuándo termina Medicaid? Es importante al final de mes. Y si tu cobertura está activa con Medicaid, aunque ya tú sepas que no vas a continuar estando en Medicaid, tú puedes seguir yendo al médico y seguir obteniendo el beneficio mientras tu Medicaid está activo. So, sí, típicamente las terminaciones de Medicaid se producen al final de mes, último día de mes. So, gracias por esa pregunta. Creo que podemos seguir entonces y cualquier otra pregunta pues la vemos luego al final de la presentación. Si puedes ir al siguiente slide. Okay. So vamos a ver ahora cómo transicionamos cuando hay una pérdida de cobertura de Medicaid, ya sea por la parte del empleador o mercado de salud. So empezamos con la parte del empleador. Y esto venía bien con la pregunta que Laura estaba diciendo ahorita.
técnicamente las personas son elegibles para un periodo especial de inscripción en el seguro que está patrocinado por tu empleador. Esto no es solo cierto para el mercado de salud, sino también para los empleadores. Y los empleadores deben poder hacer honor a esta provisión que dice que hay un periodo de inscripción especial para aquellos que hayan perdido cobertura, ¿ok? De 30 días o 60 días para Medicare. Entonces, si hay una persona que tiene una oferta de seguro médico, perdón, por parte de su empleador, ellos no van a ser elegibles para los créditos fiscales del mercado de salud, siempre y cuando esa oferta del empleador cumpla con los estándares de valor mínimo y el asequibilidad. Recuerden que a partir del 2023 se hizo el arreglo de lo que se conocía como Family Glitch. So va a haber muchas familias donde algunos de ellos van a estar inscritos en cobertura del empleador y otros aún así pueden acceder a créditos fiscales en el mercado. Entonces, las personas pueden utilizar este periodo de inscripción especial para inscribirse en esa cobertura del empleador. Y es muy importante evaluar si las ofertas de cobertura del empleador cumplen con esos estándares de valor mínimo y asequibilidad para ver si ellos pueden ir al mercado o ir al empleador. Puedes ir al siguiente slide. Una persona, recuerden que no puede recibir el crédito fiscal para las primas si el plan que le ofrece el empleador es un plan que no es solamente de indemnización o cobertura por accidente. ¿Okay? Eso es lo que se considera valor mínimo. Y luego, si el plan cuesta menos del 9.12% del ingreso del grupo familiar. Si el plan que te ofrece tu empleador cumple con estos dos requisitos, con estos tres requisitos, perdón, no eres elegible para las primas para los créditos fiscales anticipados de primas y por tanto puedes comprar seguro médico en el mercado de salud, sí, pero sin créditos fiscales. Por lo tanto, es posible que es más conveniente en cuanto a costos ir con la cobertura del empleador. Siguiente slide. Como decía anteriormente, la parte de la asequibilidad significa que la contribución del empleado para esa cobertura debe ser menor del 9.12% del ingreso del grupo familiar para el año 2023. Y la asequibilidad se aplica para el cónyuge del empleado y los dependientes del empleado. Igualmente, si la contribución que deben hacer es menor de ese 9.12% del ingreso. Entonces, aquí vemos cómo lo que conocíamos como el Family Glitch o la falla familiar se arregló en el 2023. Antes eso solamente se medía por la asequibilidad del empleado y no de las familiares. Puedes ir al siguiente slide. El mercado, cuando estamos haciendo la aplicación del mercado de salud, la misma aplicación nos va a dar los pasos para poner a los solicitantes que ingresen el valor de la prima, o sea, ver cuánto va a costar ese seguro para el empleado y para la familia. Y así es como la misma determinar si el empleado y los familiares son elegibles para el crédito fiscal del mercado de salud. Puedes ir al siguiente slide. Es muy importante ayudar aquí a las personas a entender cuáles son las opciones que tienen, si hay una opción de seguro con el empleador que es más asequible para ellos si tienen esa opción. Aquí vemos una familia donde hay tienes el empleado y los cónyuges y los dependientes, donde tienen varias opciones. La opción 1 es la cobertura donde el empleado se puede inscribir en la cobertura de su empleador, porque usualmente los empleadores pues ofrecen más beneficios o es más económico para empleado inscribirse en la cobertura. Sin embargo, ya cuando agregas a la familia podría ser inasequible o podría ser muy costoso, y ahí es donde los asistentes podemos jugar con las diferentes opciones, donde una opción puede ser que toda la familia se inscriba en la cobertura del empleador o solamente el empleado y luego los familiares pasen al mercado de salud.
Y ahí siempre digo, no solamente tener en cuenta las primas son importantes, pero en ciertos estados también es importante el tema de los deducibles y cómo funcionan esos planes. Entonces, siempre cuando tengo personas que tienen una oferta de seguro médico de un empleador, lo primero que hago es pedirles que traigan esa oferta, qué es lo que ellos les están ofreciendo para determinar cuáles son las diferentes opciones que podríamos usar y qué es lo que para ellos es lo más conveniente. Puedes ir al siguiente slide. Aquí hay un ejemplo de una persona que ya no es elegible para el Medicaid y vamos a ver cómo esa persona va a transicionar a las opciones que tiene. En este caso, estamos hablando de un padre que es residente legal permanente y tiene 2 niños del mismo estatus migratorio y en el estado de ellos ha habido expansión de Medicaid. Ellos estaban inscritos en Medicaid cuando el momento más crítico de la pandemia y sin embargo, tal y como en el ejemplo anterior, ahora mismo ya el ingreso de él ha subido, aunque es aún inferior al 250% del límite de pobreza. Cuando llega el momento de revisar la información de esta familia, vemos que el padre ya no es elegible para recibir Medicaid y sus hijos tampoco. Entonces ahí nos estamos enfrentando a una terminación de Medicaid, pero ¿cuáles son las opciones que ellos tienen? En este caso, como el ingreso de esta familia es menos del 250% del límite de pobreza, aunque los niños no sean elegibles para Medicaid, ellos pueden inscribirse en el programa de CHIP, por sus siglas en inglés. Cada estado tiene su programa de CHIP. Y en el caso del padre, él puede inscribirse en un seguro de salud por medio de su empleador. em, que el empleador no solamente ofrece seguro para él, ellos también ofrecen seguro para sus hijos. Pero sin embargo, es más económico para ellos y más conveniente si los niños van a SHIP y el padre se mantiene en la cobertura del empleador, porque no solamente le sale más económico, sino con el deducible familiar también va a ser más económico si solamente está él en el plan de su empleador y los niños van a SHIP. So, al final, este es lo que hace más sentido en el caso de esta familia. Entonces, los niños pueden ir a SHIP y el padre puede mantenerse en la cobertura de su empleador. Puedes ir al siguiente slide. Vamos a ver ahora la transición al mercado de salud. Em, en los estados que usamos cuidado de salud.gov, que son los estados que tenemos el mercado federal, vamos a tratar a las personas que vienen con una pérdida de cobertura de Medicaid como un nuevo solicitante. Es importante entender que cuando una persona pierde Medicaid, puede recibir una carta de la agencia estatal que diga, ya no eres elegible para Medicaid, puede tener esa carta información de la organización de navegadores o de cómo inscribirse en el mercado de salud, pero no se va a generar una solicitud en el mercado de salud. Entonces la persona tiene que crear su cuenta y hacer su aplicación en el mercado de salud desde cero. Puedes ir al siguiente slide. Ok, son las personas, como dije, pueden recibir diferentes avisos, tanto de la agencia estatal como del propio mercado de salud, pero no van a recibir, no van a tener ya una aplicación preestablecida en el mercado de salud. Las personas pueden recibir llamadas telefónicas de un asistente que les anime a hacer una solicitud. Importante saber que en el caso de los navegadores de salud no podemos simplemente llamar a cualquier persona. Tienen que ser personas que nos hayan autorizado a que los hayamos llamado para esto, porque no podemos ir puerta a puerta sin su autorización. Y como dije anteriormente, en muchos casos, en el caso de Carolina del Norte, por ejemplo, las terminaciones de Medicaid que funcionan acá, ellos tienen el número de los navegadores del estado en la noticia de terminación de Medicaid. Desde mucho antes de la pandemia era así y continúa siendo así. Entonces, esto es bien beneficioso para los afiliados que están perdiendo la cobertura. Puedes ir al siguiente slide. El periodo de inscripción especial para los individuos que han perdido Medicaid es entre el 31 de marzo de 2023 y el 31 de julio de 2024. Luego vamos a ver cómo funciona para cada tipo de mercado de salud.
No es necesario proveer información o confirmación de que tú hayas perdido Medicaid. Simplemente con la declaración en la aplicación, ya ellos confirman ese periodo de inscripción especial y hay 60 días para elegir un plan. Importante explicarle a las personas que mientras más demoran en elegir un plan, podrían tener una brecha de cobertura. Entonces es importante tomar la decisión de en qué plan se van a inscribir antes de que pueda haber una brecha de cobertura. Y siempre recordar a ellos que esto, aunque no se está pidiendo confirmación de si efectivamente perdiste Medicaid, es una aplicación federal donde estamos poniendo información bajo pena de perjurio. Entonces, personas que no sean elegibles para un periodo de inscripción especial, por favor, no poner algo que no sea cierto en la aplicación. Puedes ir al siguiente slide. Ok, vamos a ver cómo funcionan las fechas de cobertura. Como estábamos hablando ahorita con la pregunta que hizo Jennifer, el Medicaid, yo explicaba que el Medicaid usualmente va a terminar al final del mes, donde se hace la decisión. Si tu agencia tomó la decisión de que tu Medicaid va a terminar en el mes de mayo, hoy, 11 de mayo, la agencia hizo la decisión de que tu Medicaid termina en mayo. El último día de tu Medicaid va a ser el 31 de mayo. Entonces es importante tener esas fechas de finalización para evitar brechas de cobertura. El periodo especial de inscripción empieza el primer día del mes posterior a la selección del plan en el mercado de salud. Entonces, si usted selecciona un plan el 31 de mayo, su plan comienza el 1 de junio. Pero si usted no selecciona un plan el 31 de mayo y espera hasta el 15 de junio, hasta el 24 de junio, ese plan va a empezar en el siguiente mes, o sea, estamos hablando en julio, y ahí la persona puede tener una brecha de cobertura. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las fechas en que mi Medicaid termina y cuándo quiero que mi plan empiece. ¿Okay? Próximamente va a haber un periodo de inscripción especial una vez que terminemos este periodo de inscripción en el que estamos ahora para personas que pierden cobertura de Medicaid. Y ese periodo de inscripción va a ser de 90 días. En los mercados estatales, esta medida va a entrar en vigencia el 26 de junio de este año. Sin embargo, para los mercados federales, la medida va a entrar en vigencia en enero del 2024. Si tú estás trabajando en un mercado que es federal, por favor, ten en cuenta de que esos 90 días no aplican para nosotros. En mi caso, también Carolina del Norte es federal. Aplican al 1 de enero. Puedes ir al siguiente slide. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de alguien que ya no es elegible para cobertura de Medicaid debido al estatus migratorio. Y repito, cada estado tiene sus reglas en cuanto a las personas que no tienen un estatus migratorio calificado para Medicaid, si pueden recibir o no, ¿ok? Es importante que ustedes chequeen las reglas de su estado. En este caso tenemos una persona que es solicitante de asilo, que estaba embarazada en noviembre del 2020 durante la pandemia y adquirió cobertura de Medicaid para mujeres embarazadas. Y en su estado no se ha expandido Medicaid. Esta persona, como adquirió cobertura de Medicaid para mujer embarazada durante la pandemia, cuando su bebé nació, continúa siendo elegible para Medicaid. Su Medicaid no puede terminar por la emergencia pública. Entonces, ella continúa en Medicaid. Cuando comienza el proceso del unwinding y se va a revisar su caso, la agencia local ve que aunque ella es una inmigrante presente legalmente, ella no y tiene el ingreso correcto para mantenerse en Medicaid, ella ya no es elegible por el estatus migratorio que ella tiene. Entonces, termina su cobertura de Medicaid para ella, pero no para su hijo. Las opciones de ella es que puede inscribirse en un plan del mercado de salud, incluso cuando su ingreso es inferior al límite de pobreza, porque recuerden que las inmigrantes legalmente presentes pueden recibir créditos fiscales en el mercado de salud, aun cuando su ingreso sea menor del 100% del nivel de pobreza. Entonces, muchas personas inmigrantes que obtuvieron Medicaid en algún momento durante la pandemia y que ahora no son elegibles por el estatus migratorio, pero
su ingreso es menor del 100% nivel de pobreza, el mercado de salud es una excelente opción para ellos porque ellos no van a estar en ese gap de cobertura. Entonces, en el caso de esta familia, aquí ustedes ven que también el esposo de ella es inmigrante indocumentado. Es importante dejarles saber a nuestras familias de estatus mixtos que ellos no tienen que poner la información personal de su familiar que no está buscando cobertura porque no es requerida. Eso es verdad tanto para las agencias locales de servicios sociales cuando se aplica para Medicaid como para el mercado de salud. Puedes ir al siguiente slide. Otro ejemplo es una persona acá que se le está restituyendo la cobertura de Medicaid. Aquí tenemos un papá y una niña que han estado inscritos en Medicaid desde el año 2020. Hace poco se mudaron del estado porque él consiguió un nuevo empleo, pero no actualizaron su información de contacto en su agencia local. El ingreso de él es aproximadamente de $29,500. Estamos hablando de un 150% del nivel de pobreza para su familia y no tiene seguro médico a través de su empleador. Entonces, él recibe un aviso de la agencia estatal donde les dicen que él no respondió a los pedidos de información para saber si continúa siendo elegible para Medicaid y su cobertura va a terminar a partir del 1 de mayo. Puedes ir al siguiente slide. Ahí vamos a evaluar a las dos personas por separado, ¿verdad? Primero, el papá, vemos que debido a su ingreso ya él no va a ser elegible para la cobertura de Medicaid. Sin embargo, sí tiene un periodo especial de inscripción donde él se puede inscribir en una cobertura del mercado y si actúa de inmediato, no va a tener un gap de cobertura. En el caso de la niña, ella todavía sigue siendo elegible para recibir Medicaid. Y si él logra recuperar la documentación que le solicitaron de ingresos en el aviso del estado y la envía a la agencia estatal, el Medicaid de ella va a ser restituido a la fecha en la que envió esa información. Entonces ahí él va a evitar una brecha de cobertura y no tiene que hacer una nueva aplicación. ¿Puedes hacer el siguiente slide? Vamos a ver aquí el ejemplo de una pareja, de una familia donde transicionan a una cobertura por medio de su empleador. Ellos son un matrimonio que hacen sus impuestos de manera conjunta y están inscritos en Medicaid desde el 2020. En octubre del 2022 nace su hijo que también está inscrito en Medicaid. Sin embargo, ahora el papá tiene un salario anual de $45,000 y le ofrecen cobertura médica para la familia. Cuando la agencia va a revisar la elegibilidad de Medicaid para esta familia, ellos responden a ese aviso y la agencia confirma que el ingreso de ellos es muy alto para que los adultos sigan siendo elegibles para el Medicaid, pero para el niño él puede continuar en Medicaid. Entonces el niño continúa su cobertura, pero para los adultos va a terminar en el mes de mayo. Puedes ir al siguiente slide. Y aquí vemos el análisis que hacemos para ver cuál es la opción que ellos tienen. El ingreso familiar es de $45,000, como dijimos anteriormente, y el costo que tiene el seguro médico solo para el empleado es de $300 al mes. Y para el empleado y su cónyuge, o sea, para las dos personas juntas, $450, perdón. Y el valor mínimo es un 80%. Entonces, en cuanto al valor mínimo, este plan cumple con los requisitos y es un plan que no es un plan de accidentes, por tanto, ahí ya tenemos dos requisitos que cumplen. Sin embargo, vamos a evaluar si ellos tienen una mejor opción con el mercado de salud. Si vemos la participación de la prima de solamente el empleado, el costo para él mensual es de $300, por tanto, eso es solo el 8% del ingreso del grupo familiar. Él puede inscribirse en un plan del mercado de salud, pero él no va a ser elegible para créditos fiscales. Entonces, cuando hacemos la evaluación, podría ser que el plan del mercado de salud sin créditos fiscales sea sea bastante elevado para él y le convenga pues quedarse en el plan de su trabajo. Cuando evaluamos si este plan es asequible para la esposa, ahí entonces vemos que la cobertura para si él incluye a su esposa es de un 12% del ingreso de esta familia. Por tanto, ella sí es elegible para el crédito fiscal del mercado. Puedes ir al siguiente slide. Entonces, aquí es lo que estábamos, si puedes volver atrás,
si estábamos explicando es que el niño tiene la cobertura de Medicaid y el papá pues puede inscribirse ya sea en el mercado con un costo total o hacer una transición a una cobertura por medio del empleo donde él tiene 60 días. Y vuelvo y repito, a veces los empleadores dicen tienes que esperar hasta el Open Enrollment. Esto típicamente es incorrecto. En muchos empleadores ellos tienen incluso sus propios navegadores que pueden aclarar que eso no es cierto. Ellos tienen que honrar ese periodo de inscripción especial. En el caso de la mamá Elena, ella puede inscribirse en una cobertura del mercado con créditos fiscales y el reducción de costo compartido. Su periodo de inscripción especial es hasta julio del 2023, pero mientras más rápido actúe, pues va a evitar una brecha de cobertura. Y tomar en cuenta que en algunos estados donde existe la opción de atención postparto de 12 meses, ella es probable que podría seguir continuando con Medicare hasta octubre de este año. Ya puedes ir al siguiente slide. Y si tienen alguna pregunta, pues creo que este es el momento. Sí, gracias, Joana, otra vez por esta excelente presentación. Para todos, ya es el tiempo ahorita que vamos a tomar preguntas. Ya veo que tenemos la primera, pero como recuerdo, para hacer una pregunta, haga clic en el icono de preguntas y respuestas y escriba su pregunta en el cuadro. Joana, la primera pregunta viene de Carla Martínez. Pregunto si alguien tiene asilo y aún no tiene seguro social, ¿pueden aún aplicar? Ok. Si la pregunta es si pueden aplicar para Medicaid, cada estado es diferente, ¿ok? En el estado de Carolina del Norte, por ejemplo, una persona que tiene asilo pendiente y su asilo ha estado sin resolver por 6 meses, podría ser elegible, si es un niño menor de 14 años, podría ser elegible para Medicaid aun cuando no tenga seguro social. Ahora, si tu pregunta es si la persona es aplicante de asilo y aún no tiene seguro social y quiere entrar en el marketplace, tiene que esperar a tener su permiso de trabajo. El marketplace, no puedes inscribirte con una aplicación de asilo si tu permiso de trabajo no ha sido aprobado. Entonces, típicamente cuando tienes tu permiso de trabajo, ya tienes tu social. Pero pues esas son las reglas del marketplace. Espero haber respondido. Gracias, Joana. Otra pregunta de Esther. Cuando dice que no se tiene que listar a alguien que es indocumentado, pero la persona indocumentada es la única que trae ingresos a la familia, como comprueban los ingresos, ¿cómo comprueban los ingresos si no lista a la persona indocumentada? Gracias por esa pregunta, muy buena. Si estamos haciendo una aplicación de Medicaid y la persona que trae los ingresos no tiene documentos y no está aplicando, usted puede traer a servicios sociales la prueba de ingresos de esa persona y tiene que listar a esa persona como miembro de su familia. Solo el nombre de la persona y la relación que tiene con el aplicante es suficiente. Ellos no pueden pedir información de seguro social o estatus migratorio si la persona no está aplicando. Entonces, si por ejemplo tengo una familia de mamá y papá, donde papá es el que trae el ingreso y los dos son indocumentados y el bebé nació en Estados Unidos, cuando tú haces esa aplicación de Medicaid, tú tienes que obviamente listar a la mamá y al papá, solamente no tienes que poner la información de seguro social ni estatus migratorio. Tu agencia local no te puede preguntar esa información. Si estamos hablando del mercado de salud, ahí hay que ver ciertas cosas, obviamente, de cómo tú llenas tus impuestos. Si la persona indocumentada tiene un ITIN, es probable que hace impuestos. Entonces, es lo mismo. En la aplicación del mercado de salud vas a poner a la persona, pero no te va a preguntar cuál es su estatus migratorio porque no estás aplicando para esa persona. Entonces, ahí me alegro que hayas hecho la pregunta porque puedo aclarar que sí tienes que listar a la persona, pero no su estatus migratorio. Eso es importante distinguirlo. Gracias, Joana. Y otra pregunta de Jennifer, que a lo mejor otros la tienen. ¿Cómo se saca la calculación de pobreza? O sea, ¿cómo es el formulario que tenemos que hacer para sacar esa calculación?
Lo primero es que nosotros no tenemos que hacer esa fórmula. Yo soy horrible con los números, o sea que me alegro de que yo no tenga que hacer esa fórmula. Beyond the Basics tiene excelente como cheat sheets donde tú puedes ver cuál es esa fórmula cada año. Entonces, creo que debe haber algún link donde ustedes puedan dar esa información, donde tú vas a ver por el número de miembros de tu familia cuál es el nivel de pobreza que te aplica. Por ejemplo, para una persona de una familia de 4 personas, el 100% creo que ahora está como por los $26,000. So, no tienes que hacer ese cálculo, solamente tú puedes buscar ese recurso online o tal vez te lo pueden enviar y ahí tú vas a ver ese nivel de pobreza. Excelente. Otra pregunta viene de María. Para los niños aplicantes de asilo y que tienen permiso vencido, ¿qué documento se presenta como prueba en el Medicaid? Gracias, excelente pregunta. Si tienes el permiso vencido, de hecho un niño no tiene que tener un permiso de trabajo para aplicar para Medicaid, pero muchas veces los inmigrantes lo sacan porque pues es más, hace la vida más fácil. Pero la realidad es que lo que tú puedes presentar es o la comprobación de que hay una aplicación de asilo pendiente o en el caso del permiso de trabajo, cuando aplicas para la renovación, inmigración te va a mandar una noticia que dice que tu permiso de trabajo está extendido por 540 días. Entonces, solamente con el permiso de trabajo vencido y esa noticia, tú le puedes dar a Medicaid, a la agencia, y ellos pueden chequear. Ellos realmente no deberían tener que pedirte esa información porque existe el sistema SAFE, donde ellos pueden verificar con el número de alguien de ese niño si ese asilo está aún pendiente. Pero a veces sucede que te lo piden y pues esa es la respuesta: permiso de trabajo vencido y la noticia que dice que estás renovando. Gracias, Joana. Otra pregunta. ¿Cómo se puede crear una cuenta de mercado de seguro? Hoy se me movió la pantalla. Para una familia cuyo proveedor no tiene seguro social. Ok, so tú puedes crear la cuenta del mercado de salud para cualquier persona. No te pide un número de seguro social para crear la cuenta. Sí te va a pedir un número de seguro social para verificar la identidad de la persona. Entonces ahí tú lo que puedes hacer es, si quieres hacer tu aplicación online, la identidad de la persona que vas a verificar es del aplicante, o sea, el que tiene un número de seguro social. Si no, y me ha pasado donde he tenido familias donde los padres son indocumentados y hacen una aplicación del mercado para sus hijos y no puedo verificar esa identidad online, lo que puedes hacer, tu única opción es hacer la aplicación por medio del call center. So, llamas al call center y ellos son los que hacen la aplicación para ti por teléfono. No puedes hacerlo online. Ok, gracias. Otra pregunta. Si el Estado determina que una persona aún es elegible para la cobertura de Medicaid, ¿se le informará a la persona que no necesita hacer nada? Lo que la persona debe recibir es una noticia de continuación de Medicaid, una noticia que dice tu Medicaid ha sido extendido por otro año típicamente y esa persona no tiene que hacer nada. No va a recibir una confirmación de que su Medicaid no va a terminar, sino de que su Medicaid continúa. Y esto es importante en el enfoque que estábamos hablando ahorita. Esto no es un proceso de cancelación, es un proceso de verificación de quién es elegible para Medicaid o no. Gracias. Y tengo una pregunta más. Si una familia pierde Medicaid porque su redeterminación muestra que están por encima del límite de ingresos de Medicaid y solo al miembro de la familia empleado se le ofrece seguro del empleador, el cónyuge y los hijos califican por el nuevo SEP del mercado, estarían limitados a un SEP de 30 o 60 días. So, su SEP es de 60 días y si no reciben cobertura del empleador, son elegibles para comprar en el mercado de salud con créditos fiscales si el ingreso así lo permite.
Gracias. Y voy a darle un poquito más para ver si hay una última pregunta. Y mientras, Joana, si hay algo que quieres decir antes de acabar este seminario, una cosa No, más. Ujú. de mi parte, realmente no. Les agradezco a todos a ustedes por haberme invitado a facilitar y a los participantes por las preguntas muy buenas todas. Gracias. Gracias. Y sí hubo, mira, sí vienen unas pocas preguntas más. Voy a empezar con una de ellas Gracias. porque tenemos unos cuantos minutos más. ¿Hay algún tipo de cobertura para una persona que ha recibido trasplante de hígado, pero los benefición que tenía para asistirla con cobertura del trasplante ya no tiene número de Social Security? No sé si le entendiste bien. Am, no muy bien, pero si no la entiendo, si no, mi respuesta no está bien, déjanos saber. Pero lo que entiendo es si una persona que tiene una cobertura solo para trasplante de hígado, si se puede asistir. Entiendo que esta no es una cobertura ni es un plan de salud, tal vez es un plan de charity o algo que te ofrecen estatalmente. So, muchos de estos planes no requieren un número de seguro social, son para personas efectivamente indocumentadas y personas que no tienen acceso a seguro médico. So, típicamente la respuesta es que sí, pueden acceder sin número de seguro social. Ok, muchas gracias. Y creo que esta va a ser nuestra última pregunta. Creo, aunque alguien me diga algo diferente. ¿Una persona sin seguro puede aplicar para aseguranza de mercado? Si te refieres a una persona sin seguro social, la respuesta es depende. Podría ser que por tu estatus migratorio, tú eres un inmigrante legalmente presente, pero no tienes un seguro social todavía. Podría ser, en ese caso, sí podrías calificar para el mercado de salud, pero si eres una persona indocumentada, la respuesta general es que no. Ahora, hay ciertos estatus donde tú no tienes aún un seguro social y puedes calificar para mercado. Por ejemplo, el parol, personas que están paroleadas, podría ser que aún no tengan su número de seguro social y son elegibles para créditos en el mercado de salud. Eso es lo que Gracias. me viene a la mente ahora mismo. Gracias, Joana. Esa sí fue la última pregunta que podemos tomar hoy, pero hay dos Claro. diapositivas más que queremos cubrir, pero antes de que siga, te queremos dar las gracias enorme por tu experiencia y la información increíble que nos ayudas a traer a tantos navegadores y asistentes en la comunidad. De veras, eres un gran recurso para esta comunidad. Gracias, gracias a ustedes. Si podemos ir a la siguiente slide. Ok. Estos son los recursos relevantes disponibles de Beyond the Basics y también unos de CMS y Community Catalyst, la mayoría de los cuales están disponibles en español. Si hay alguno que no tenemos en español, que a alguien le gustaría, nos lo puede pedir porque sí podemos hacer traducciones adicionales. ¿Puedes ir al siguiente slide, por favor? Ok. Como recordario, enviaremos los materiales de la sesión de hoy por correo electrónico y publicaremos todo en la página web de Beyond the Basics en www.healthreformbeyondthebasics.org. También puede encontrar cuadros de referencia, guías y otros recursos en la página web. Si tiene preguntas o necesita ayuda, envíe su mensaje a nuestro correo electrónico de contacto de Beyond the Basics a beyondthebasics@cbpp.org. Y nuestro próximo seminario web es el martes a las 2 p.m. Eastern Time y el tema es apelaciones de elegibilidad de Medicaid. Será en inglés y las personas pueden registrarse en nuestro sitio web. Y con eso daremos por finalizado este seminario web. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Gracias.